Hoy vamos a comenzar a hablar de las fases del proceso penal en el Código Orgánico Procesal Penal según la última reforma del 17 de septiembre del año 2021 en Venezuela, paseándonos primero por el marco constitucional, haciendo énfasis en los artículos 26, que es el derecho a la tutela judicial efectiva, que tienen los ciudadanos para acceder a los órganos de la Administración de Justicia y así poder hacer valer sus derechos e intereses. Seguidamente, el artículo 49, que establece las garantías del debido proceso, este incluye la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, el juicio público oral, la prohibición de doble enjuiciamiento, entre otras garantías que están consagradas en ese mismo artículo 49 constitucional, y el artículo 257, que establece que el proceso es un instrumento fundamental para la realización de la justicia. De allí debe entenderse que esta justicia debe ser breve, oral, eficiente, y sin formalismos inútiles e innecesarios. Esta sería parte del ámbito constitucional que va a garantizar que el proceso penal venezolano se efectúe de conformidad a lo consagrado y garantizado en la norma fundamental del Estado y por ende en lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal. Cuando hablamos del proceso penal en Venezuela, que es de corte acusatorio, este proceso se desarrolla por fase. La primera fase es la denominada la fase preparatoria, también conocida como fase de investigación. Esta se inicia bien sea por una denuncia de conformidad a lo establecido en los artículos 267 al 269 del Código, pero pudiera también iniciarse por medio de una querella, tal como está establecido en el artículo 274 al 276, o por cualquier otro modo, bien sea por oficio o por una notificación de allí. Esto se desprende o se infiere de la letra del artículo 265 del Código. Posteriormente, el Ministerio Público ordena el inicio de la investigación de conformidad al artículo 282, y se comienza a dar las instrucciones a los órganos de investigación penal para colectar todo elemento de convicción útil, necesario y pertinente a los fines de ser recabados en el proceso de investigación y que sirvan de sustento y fundamento para una eventual acusación. Posteriormente recabado estos elementos que hagan presumir pues la comisión de un hecho punible y que puedan asociarse a una persona que haya cometido presuntamente ese hecho previsto como delito o como falta en el Código Orgánico Procesal Penal, se procede a la imputación formal, la cual la realiza el fiscal del Ministerio Público de conformidad a lo consagrado en el artículo 126. Previo a todo esto, hay que tener claro que al imputado hay que garantizarle una serie de derechos que están consagrados también en el artículo 127 del Código, y mientras persista esta investigación, pueden ser tramitadas las excepciones tal como está señalado en el artículo 30, por las partes que intervienen en el proceso. ¿Cuánto dura la investigación? De conformidad al artículo 295 del propio COD nos señala que una investigación debe realizarse dentro de los 6 meses. Una vez vencido este lapso, las partes pueden solicitar un plazo prudencial de 30 días para que el fiscal concluya con la investigación y preste su correspondiente acto conclusivo. La segunda fase del proceso penal en Venezuela se denomina fase intermedia. Esta fase comienza con la presentación del acto conclusivo, acusación por excelencia, para continuar el proceso en el Tribunal Penal en funciones de control. No obstante, es importante destacar que no solamente la acusación es acto conclusivo del fiscal de conformidad al artículo 308, sino que existe también la posibilidad de que se archive ese proceso penal, tal como lo señala el artículo 297, con el acto conclusivo denominado archivo, en espera de que aparezcan nuevos elementos de convicción que puedan ser incorporados a ese proceso investigativo, y existe un tercer acto conclusivo que se ha
denominado sobreseimiento de conformidad, al artículo 300 del Código, que establece las causales por las cuales debe sobreseerse un asunto. Voy a hacer énfasis específicamente en la acusación fiscal, que es la que va a originar la audiencia preliminar, por cuanto una vez presentada la acusación por ante el Tribunal Penal en funciones de control, entonces el tribunal debe convocar a una audiencia oral que deberá realizarse dentro de un plazo que no exceda, que no sea menor de 15 días ni mayor a 20, todo ello dando conformidad a lo que está establecido en el artículo 309 del Código. Las partes tienen una serie de facultades de conformidad al 308 al 311, para hacerlas valer bien días antes de celebrarse la audiencia preliminar o incluso en la propia audiencia de manera oral. Entonces, llegado el día de la audiencia preliminar de conformidad al artículo 312, se desarrolla la audiencia, comenzando con el fiscal del Ministerio Público, donde generalmente se pasea por los hechos y establece los delitos a los cuales el órgano fiscal ha imputado a la persona a la que ha sometido al proceso penal, y lo que generalmente ratifica la acusación fiscal. Posteriormente, la defensa tiene también su parte de alegaciones, donde ésta puede bien sea desvirtuar lo que la fiscalía alega, debidamente argumentado y fundado, o sencillamente adherirse, que en muy escasos casos lo hacen algunos defensores, bien sean públicos o privados. Esa audiencia termina con la admisión total o parcial de la acusación que ha presentado el fiscal del Ministerio Público, o incluso si adoleciera de algún requisito esencial, pudiera el tribunal mandar a reformar dicha acusación, pero si el tribunal admite parcial o totalmente la acusación que ha presentado la Fiscalía del Ministerio Público, entonces inmediatamente se ordena el auto de apertura a juicio de conformidad a lo que está establecido en los artículos 313 y 314 del Código Orgánico Procesal Penal. La siguiente fase, que es la tercera, es la fase de juicio oral y público. Aquí, este juicio oral y público debe estar revestido de principios rectores, tales como el principio de oralidad, de conformidad al artículo 321, el principio de inmediación, de conformidad al 315, el principio de publicidad, previsto en el 316, el de concentración y continuidad, que está establecido en el 318. Entonces se fija el debate y se desarrolla el debate de conformidad a los previstos en los artículos 325 y 327 del COT. Aquí cada una de las partes igual, el juez penal en funciones de juicio, después hace la apertura al debate, impone al acusado en esta fase del procedimiento de admisión de los hechos, porque esta sería la última oportunidad procesal para hacerlo. De no acogerse el acusado a este procedimiento, entonces realmente se inicia el debate. La Fiscalía del Ministerio Público presenta sus alegatos, luego la defensa presenta los alegatos para desvirtuar la postura de la Fiscalía del Ministerio Público y se prosigue con la recepción de pruebas de conformidad al artículo 336 y al orden que el mismo Código Orgánico Procesal Penal establece o al que el juez haya decidido iniciar. Luego de toda esta recepción de las pruebas, lo que sería la evacuación propia de cada una de las pruebas que hayan sido admitidas en la fase anterior, es decir, en la fase intermedia, entonces las partes deben el cierre, lo que se llama la discusión final y el cierre del debate de conformidad 343. Las partes van a presentar sus conclusiones, y luego terminaría esta fase con la resolución judicial, es decir, la sentencia, que ésta debe estar debidamente motivada y debe ser congruente con lo que está previsto en la acusación fiscal de conformidad a los artículos 16 y 344 del Código Orgánico Procesal Penal, igual al 345,
y la resolución judicial, es decir, el fallo del tribunal de juicio va a ser o una sentencia absolutoria o una sentencia condenatoria, absolutoria cuando el juez no se haya convencido y al valorar el acervo probatorio no se haya convencido de que, efectivamente esa persona que ha sido acusada por la vindicta pública pues, realmente sea culpable del hecho que se le atribuye. Si hay duda razonable, entonces la sentencia por excelencia será una sentencia absolutoria. Por el contrario, si la Fiscalía del Ministerio Público realmente demostró la responsabilidad penal del acusado, entonces la sentencia que va a emanar de ese tribunal penal en funciones de juicio sería una sentencia condenatoria. Por último, una vez que ha sido condenado la persona que fue acusada, entonces el proceso penal en Venezuela cierra con la última de las fases, que sería la fase de ejecución. Aquí la competencia la tiene el Tribunal de Ejecución de conformidad al artículo 69 del Código Orgánico Procesal Penal, y las funciones a las cuales tiene competencia ese Tribunal de Ejecución están consagradas en el artículo 470, tiene que ver esas funciones con lo que es la ejecución de la pena, las medidas de seguridad y garantizar, pues, que los derechos de los privados de libertad no sean vulnerados en esos recintos penitenciarios, que en definitiva es donde esa persona que ha sido condenada previamente, en la fase de juicio oral y público debe cumplir su condena.